Ya sabéis que estamos haciendo una serie de webinars que intentamos compaginar pues toda una serie de datos, dar respuestas, aportar valor, y esta ha nacido un poco del propio COVID-19, esta serie de webinars que lo que hacemos es, digamos, un seguimiento un poco más próximo a todo lo que va sucediendo en diferentes momentos y con diferentes enfoques. Así que si os parece bien, Mario da los buenos días y os agradece la asistencia, por mi parte también, y vamos a ver exactamente qué tipo de cosas vamos a ver hoy, ¿vale? Pues lo que hemos hecho es actualizar todos los datos del mes de abril y mayo del 2020 con el objetivo pues ver el impacto que se está produciendo del COVID dentro del sector asegurador. Y para la sesión de hoy os hemos propuesto cosas bastante interesantes, sobre todo una que da vueltas un poco en la cabeza y en el sector, es de dónde viene la producción. Esta nueva producción, porque lo que estamos viendo es que se van recuperando la emisión, por lo menos a través de la herramienta de Avant2, pero hay una pregunta detrás que circula, que es exactamente esta nueva producción, ¿de dónde viene? Así que lo que vamos a intentar tratar hoy es el tema del crecimiento en el contexto de post-COVID, porque entendemos que ya hemos pasado, digamos, la peor fase, entendiéndola como el confinamiento, y a partir de aquí lo que queremos hacer es explorar un poco cómo se presenta pues, los próximos periodos que vienen. Supongo que más de uno se preguntará de dónde sacamos todas estas cifras. Ahora os explicaré, pero es una combinación de diferentes datos, y lo que vamos a hacer hoy es primero explorar las cifras que hay en el sector, un poco las tendencias, luego un pequeño estudio que os presentaré que estamos llevando a cabo a nivel interno, sobre todo para responder esta pregunta de dónde viene la nueva producción, y por último pues haremos una revisión del informe que ya pusimos a vuestra disposición la semana pasada en los ramos de autos, hogar y motos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues si os parece bien, pues podemos comenzar con la primera transparencia que os presento. Fijaos, aquí, esta transparencia yo la hice hace pocos días. Fui a buscar una fuente seria para saber exactamente cómo se presenta el PIB. El PIB interanual, la caída. ¿Por qué es importante el PIB? Porque a lo largo de diferentes años se ve claramente que hay una correlación muy fuerte entre el PIB, la evolución del PIB, y la masa o el volumen de primas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que por lo general también en momentos en que hay caídas de PIB, pues también entonces disminuye la masa de primas. Tiene su explicación evidentemente porque los seguros no dejan de estar relacionados de alguna forma con toda esa riqueza que producimos anualmente. ¿Dónde vemos un momento en que bajó nuestras primas y demás? Pues en la crisis que tuvimos, la crisis del 2008. Entonces, fijaos aquí que tenemos la serie del PIB, iba creciendo, pero cuando vino la crisis del 2008, 2012 y demás, se acentuó, el gobierno intentó hacer una pequeña recuperación con una serie de incentivos, en el 2010 parece que se recupera, creo que también hubo el Mundial de Fútbol y esto también apoyó mucho a la economía, para luego volver a bajar en los peores años que se presentaron fue el 2012 y el 2013, ¿vale? Para luego comenzar a recuperar. Fijaos, llegamos a un máximo en el 2015 y a partir de ahí ya se comenzó a ver que seguíamos en cifras positivas. Sin embargo, esas cifras positivas de crecimiento cada vez eran un poco más pequeñas, así que se veía claramente que había una disminución. En este caso, el gobierno y los operadores económicos ya sabían que iba a haber una desaceleración, ¿vale? La palabra desaceleración está presente, y todas las políticas económicas están introducidas a alargar esa desaceleración. O sea, estamos desacelerando pero no tenemos prisa, entonces la cuestión es que iremos bajando pero empujar al máximo esa cuesta hacia abajo, o sea, dejar un poquito más plana esa caída. Así funciona la economía, con ciclos. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Nadie se esperaba el coronavirus. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Ya tenemos cómo se cerró el primer trimestre. Acordaos, el primer trimestre en el fondo ocupó solamente la segunda quincena de marzo la bajada, que ya fue el confinamiento.
¿Y cómo se ha quedado reflejado? Pues fijaos esta disminución de a menos 4,1 que registra el primer trimestre de la economía. O sea, estamos en menos 4. Estas son las fuentes del Fondo Monetario Internacional. Entonces dices, bueno, has llegado a menos 4 el primer trimestre, hay una expectativa que en el 2020 llegue a menos 8%, pero que en el 2021 haya una recuperación hasta el 4,3%, lo que significaría más o menos que nos quedaríamos en el punto que estamos ahora. Pero fijaos que es importante porque de alguna forma va a impactar en el sector asegurador. Por eso lo que os decía, la pasada crisis, ¿qué crisis fue? Pues si os acordáis bien, fue una crisis muy relacionada con... ¿Os acordáis? Si os acordáis, pues está relacionada con la construcción. Entonces vosotros, que sois corredores, pues habréis visto claramente pues cómo hubo toda una serie de industria, empresas y constructoras, pues que teníais primas metidos de diferentes riesgos y entonces fueron desapareciendo poco a poco. Entonces, ahora volvemos a ver un decrecimiento, pero fijaos que es muy fuerte y en un periodo muy corto de plazo, que es aquí donde se llegó, digamos, al mínimo del 2001. Pues estamos en este momento estamos aquí. Por eso la expectativa que hay, que como la masa de primas va en consonancia de la evolución del PIB, pues que haya una bajada. Luego veremos exactamente por dónde puede venir la bajada, pero se prevé una bajada claramente. Muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que ayer aparece una noticia, esto es del Fondo Monetario Internacional, una entidad seria, y de hecho la DGS se basa en sus informes anuales de esta fuente, pero la OCDE hace 2 días hace una previsión, y fijaos bien que esta previsión es mucho más catastrofista. En este caso, si anteriormente nos decían un 8, la OCDE hace 2 días nos dice que a un menos 11,4 es posible que caiga nuestra economía, el crecimiento de PIB, este crecimiento interanual. Y no solamente nos dan ese 11,4%, sino que luego nos dicen, ojo, si hay un rebrote puede caer más todavía la economía, de forma que habréis visto en los titulares este 14,4, esta posibilidad que caiga un 14,4. Así que imaginaos ese 14,4 en relación a las primas. Es un porcentaje pues importante. Sin embargo, la OCDE y todos los demás lo que siempre dicen es que el año 2021 sí que va a haber una recuperación. O sea, digamos que eso nadie lo duda. Así que fijaos que tiene esta forma de V. Hay otros economistas, como Niño Becerra, que dice que está ya muy popular, que tiene forma de Nike. Entonces es una bajada pronunciada, pero la recuperación será mucho más plana. Y es aquí donde estamos en estos momentos de la economía, viendo un poco el impacto de la crisis. Avancemos un poco más, porque esto es el PIB. Las cifras del sector asegurador, ¿cómo han ido? Bueno, en este caso me baso en cifras de ICEA, ¿de acuerdo? Y fijaos que enero, febrero y marzo, en marzo ya se notó un poco la última quincena este decrecimiento de la economía, pues aquí nos lo presentan, creo que me veis el puntero, ¿no? El ratón. Pues fijaos que aquí entonces en la parte de autos, finalmente en el año de enero, febrero, marzo de 2020 sí que se ve un pequeño decrecimiento. ¿Veis aquí? Mientras que salud va aumentando a lo largo de los 3 últimos años. Aquí en autos fue el 2018, 2019 crece y la tendencia tendría que haber sido que creciese más o menos en la misma proporción, pero fijaos que decrece un poquito. Salud sí que crece, multirriesgos sí que mantiene un crecimiento de primera, los 3 años, y el resto de no vida también mantiene un crecimiento. Primer trimestre, impacto del coronavirus solamente una quincena, la última quincena. ¿Y cuáles son las previsiones? Pues ICEA ya avanzó en abril un poco cómo iba a ir y fijaos que sí que aparece un decrecimiento de automóviles, en este caso ya es un menos 3%. Aquí sí que se nota en este segundo trimestre que aún tienen que cerrar, pero la previsión es que haya una caída. Mientras que salud sigue con buena salud, multirriesgo también avanza. Y fijaos que el resto de no vida sí que en este segundo trimestre, la comparación de los 3 años, aparece un decrecimiento fuerte. Os presento aquí, ya lo tendréis si no me lo pedís, porque pues, ya lo publico en este caso ICEA con un ESPA, donde aparece este enero-abril y donde yo me he basado un poco de cómo seguiría. Por eso en automóviles ya detectaron este menos 3,01%, multirriesgo ya en el detalle, veis un 3,4%, vemos en todas las modalidades pues hay crecimiento. En salud
también vemos este crecimiento, asistencia sanitaria, reembolso, mientras que subsidio baja un poquito. Y fijaos que el resto no vida, que es la agrupación que hace, en este caso ICEA, pues es un batiburrillo de ramos, en los cuales, pues bueno, hay algunos que suben, otros que bajan, pero el saldo que arrojan es un decrecimiento, es negativo. Así que con esto lo que tenemos es la visión de las previsiones que hay por ahora. Fijaos que estas previsiones, digamos que no son catastrofistas. Se ve claramente en qué ramos o en qué zonas van a decrecer las primas en este segundo trimestre, pero yo creo que todavía son razonables. No, lo que quiero decir es que no vemos unas caídas abruptas y dramáticas. Simplemente vemos pues, que hay una variación. Y a partir de aquí entonces se nos abren las preguntas con las que hemos abierto este webinar. Y veamos una que es interesante. Perdona, esta es la siguiente que quería comentar también con ICEA, porque entonces dice, bueno, pero es normal. Lo que es normal entre los dos trimestres es que haya una caída. Fijaos que en el 2018 ya se produce entre el primer y segundo trimestre una caída del 2,4, o sea, hay estacionalidad en autos. En el 2019 vuelve a haber una caída, 3,3, hay estacionalidad. Sin embargo, en el 2020, en lugar de producirse esta caída que podíamos poner en esta horquilla de menos 2,4, menos 3,3, aparece un menos 5,8, que si os fijáis sería la caída natural un poco, pero aquí sí que se ha incrementado ese menos 3% que habíamos visto. O sea, la caída en este caso será la caída que tenemos natural de estacionalidad, pero además también de toda la economía que se está moviendo en este decrecimiento de volumen de primas de auto. Muy bien, y entonces ahora sí que entramos dentro de lo que os decía un poco las preguntas, ¿no? Y una de las preguntas que hemos puesto dentro de los titulares es ¿qué pasa con los coches? ¿Qué pasa con los coches? Con la venta de coches nuevos. Entonces vemos que sí que hay unas previsiones muy fuertes de que habrá una caída de hasta el 45% de las ventas de coche. ¿Qué relación tiene esto con el multitarificador y el tráfico? Bueno, pues supongo que quizás os pensáis que la presencia del coche nuevo dentro del multitarificador es importante, es grande. Sin embargo, las cifras nos indican que es una parte, pero no es tan grande. Entonces, en el fondo estamos hablando de un porcentaje de menos del 10% que son coches nuevos, que provienen tanto que pueden provenir pues, desde corredores, algún concesionario, etcétera. Entonces, este volumen es pequeño, así que la caída de este coche nuevo dentro de lo que es todo el tráfico del multitarificador va a ser relativamente pequeña. De hecho, ahora veremos la medida exacta que se produce. Entonces, lo que hemos hecho es un estudio que ahora os explicaré algunas de las conclusiones que estamos llegando y lo que hemos hecho es cortar como dos trozos de sección. Hemos cortado una semana de antes del coronavirus, una semana buena, de auge potente, que sería del 2 al 8 de marzo, y luego hemos cogido otra sección de una semana de la recuperación, exactamente la última semana de mayo. Y lo que hemos hecho es coger esas dos semanas y comparar exactamente qué diferencias hay y qué diferencias no hay. Entonces, aquí lo que estamos intentando encontrar es esta nueva producción, de qué forma se configura, cuál es el contenido. Vemos que hay recuperación, ¿vale? Pero exactamente qué es lo que está ocurriendo por detrás, estas emisiones de dónde vienen, entendiendo todo el rato de que disminuyen estos coches nuevos. Así que esto es lo que hemos estado investigando, sacaremos un estudio, pero por ahora sí que os apunto algunas cosas. Fijaos, esto de aquí que veis tan feo es interesante porque es la comparación que hacemos nosotros entre dos series de variables. Es decir, en este caso, lo que hemos cogido es la primera sección, la semana de antes, semana previa al coronavirus y la semana posterior. Y hemos ido a mirar cada una de las variables a ver si hay diferencias significativas estadísticamente o no. Y entonces, por ejemplo, vemos claramente que la prima pues tiene una diferencia. La prima es muy diferente de antes y después del coronavirus. Existe una diferencia estadística. Sin embargo, cuando vamos a algunas otras variables que podríamos pensar que es importante, como la de coches nuevos, ¿no? Decir, es que, claro, el coche nuevo pues varía mucho lo que son los grupos, no se nota tanto el peso de esta disminución de coches nuevos. Entonces aquí fijaos que tenemos la antigüedad del vehículo, del primer grupo, del grupo 1, en 12,8 más o menos, mientras que ahora tenemos 13, la antigüedad del vehículo es 13. Entonces podrías decir, claro, es que estamos tarificando grupos de coches un poco más viejos. Bueno, lo que ha ocurrido es que esta disminución de coche nuevo lo que ha hecho es
alterar un poco la media. Pero esta media no es explicativa, porque fijaos que aquí arriba os he puesto estas cifras y entonces en el primer grupo el nivel de coches nuevos era 1,6. Sin embargo, en la última semana de mayo es 1,2 lo que son el porcentaje de coches nuevos. Entonces, fijaos que sí que ha habido una caída, pero tampoco no es tan fuerte ni tiene tanto peso dentro de toda la producción que hace Avant2. Y luego incluso alguno me podía decir que también tendrían que aparecer aquí el coche, el vehículo de ocasión, kilómetro cero, todo este tipo de cosas que se podían estar tarificando como antigüedad de 1 año. Entonces, debe ser ese otro trozo de coche que todavía podemos entender como nuevo. También ha decaído de un 6,3%, pero a un 4,3%. Entonces, con esto os quiero decir que la caída de este coche nuevo que hemos visto anteriormente, que llega al 40%, no afecta al volumen total de emisiones que tenemos. O sea, no explican, la recuperación no está incluida. Esos coches nuevos no tienen peso en esta recuperación que estamos haciendo. Y entonces hemos hecho un segundo análisis que sí que es un poco más explicativo, que serían qué corredores estuvieron involucrados en las ventas de antes del coronavirus, y esos mismos corredores, si yo los mido en la última semana de mayo, qué es lo que han estado haciendo. Sobre todo aquí está un poco la mentalidad de qué está ocurriendo detrás. Pues bueno, he puesto aquí una columna completa del 2 al 8 de marzo, pues pongo el 100% de corredores que emitieron por lo menos una póliza. Y entonces he ido a buscar los mismos la semana del 25 al 31 a ver exactamente qué estuvieron haciendo esta semana, que entendemos ya que estamos en esa recuperación. Fijaos que en la semana del 2 al 8 se vendieron 8.450 pólizas y la semana del 25 al 31 tenemos 7.674 pólizas. Entonces es un nivel de recuperación alto. Estamos al 90% de esa producción, de forma que hemos visto todo el rato en las gráficas que hay una evolución positiva y además en bastante poco tiempo. Pues fijaos, fui a buscar, resulta que hay un 17,5 que no hicieron emisión en esta semana del 25 al 31 de mayo. Entonces sí que tenemos pues todo un paquete de corredores, que es el 17% aproximadamente, que tenían una actividad ordinaria de emisión de pólizas. Sin embargo, en la época post-COVID, pues no están emitiendo. Así que hay un porcentaje que ya no está emitiendo. Luego sí que hay un 36,6% que sí que siguen emitiendo, pero menos que antes. Entonces es gente que si semanalmente emitía 6 pólizas, pues ahora están emitiendo 5, 4, 3. Su actividad ha decrecido. Entonces es por eso que muchos de vosotros decís, pues yo emito menos que antes. Claro, porque hay un porcentaje que no emiten y otro porcentaje que emiten, pero en menor medida. Pero fijaos que aquí viene un poco lo interesante. Hay un 14,5 que han emitido lo mismo. Así que emitieron en esta semana 4 pólizas y ya la semana del 25 al 31 están emitiendo también 4 pólizas. Se han mantenido igual. Entonces, fijaos que esto podemos decir más o menos que están realizando el mismo trabajo que anteriormente. Están haciendo el mismo trabajo. Mientras que estos dos grupos de aquí pues tienen menos actividad, por decirlo de alguna forma, ya encontramos un segmento del 14% que tiene la misma actividad. Pero el 31,4% aumentaron. Entonces, en la comparación de esa semana con esta nueva semana, aparece que están emitiendo más pólizas que antes. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiero decir con esta lectura? Pues que muchas veces la respuesta que dicen no, pues que no hay actividad, que no se está vendiendo, es, a ver, hay algunos corredores que es cierto que no están vendiendo nada, otros que están emitiendo menos póliza, pero también hay un nutrido grupo del 31,4% que están emitiendo por encima de lo que emitieron esa semana. Y por último, fijaos bien que apareció otro nuevo segmento de mediadores activos, el 17,9% que están emitiendo y que no emitieron esta semana. Así que aparecen otro grupo de mediadores que seguramente tenían un nivel de actividad bajo y que en esta época o temporada después del coronavirus, algo están haciendo que están emitiendo. Están emitiendo en niveles bajos, evidentemente. Estamos hablando pues, de menos de 10 pólizas a la semana. Pero digamos que han entrado un poco dentro de la emisión a través de Avant2. Así que fijaos que con esto lo que quería, digamos, o estamos explorando o estudiando, es decir, ¿de dónde viene la producción nueva si dicen que nadie está emitiendo? Es decir, a ver, detrás de la realidad hay colores y realidades. Y en este caso sí que vemos un porcentaje
importante de mediadores que están emitiendo menos o que no emiten, pero también por contra encontramos otro porcentaje bastante grande que supera el 50%, que dices, yo estoy haciendo por lo menos la misma producción o estoy haciendo nueva producción. He aumentado el número de emisiones. Así que este apunte es interesante porque yo quiero entender o tengo la impresión de que detrás de estos grupos lo que está ocurriendo es que se están elaborando diferentes estrategias, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? Diferentes estrategias de gestión. Así que por eso digo que detrás, como dice José Luis, la cuestión es acabar de entender un poco qué está ocurriendo detrás. Igualmente estoy en mitad del estudio, o sea, sigo elaborando hipótesis, pero ahora os enseñaré que detrás de esa realidad que decía José, es decir, bueno, pero también qué tipo de mediadores están produciendo. ¿Os acordáis que la otra vez hablábamos los grandes, quién ha sufrido más, un poco los grandes o los pequeños? Bueno, pues he hecho también una tabla que aparece el ranking de los que emiten más, ¿vale? Son mediadores, los he ordenado de forma que encontramos desde los que emiten más para abajo. Un grupo de los 20 primero, por decirlo así. ¿Por qué? Porque me interesa ver un poco qué es lo que está ocurriendo con los grupos de gran emisión. Pues fijaos bien, los grupos de gran emisión, si los sumo todos la semana previa a la última semana de mayo, están produciendo casi lo mismo. Fijaos aquí un 36% y aquí un 34% del total. ¿Os acordáis de ese volumen que he dicho de 8.000 emisiones y de las 7.000? Pues resulta que más o menos emiten lo mismo, con diferencias. En este caso, ¿qué quiere decir con diferencias? Pues que evidentemente hay algunos que han decrecido y otros que han crecido. El 75% está vendiendo menos en un 17% de emisiones. Así que sí que hay una mayoría que vende menos. Lo veis, por ejemplo, aquí de 6,91 pasa a 5,94. Disminuye un 14%. Y así vamos encontrando, pero fijaos que estas disminuciones son importantes, pero volvemos a decir lo mismo, no son dramáticas. El que más es un 33%, que encontramos dos, pero bueno, aquí también hay un 53%, pero son tres casos. En el global disminuyen, pero son unos porcentajes casi, digamos, razonables, importantes. Sin embargo, fijaos que para colmo aparece un 25% que han aumentado la producción. Entonces, fijaos que aquí tenemos este mismo 169 a 178. Ha incrementado un 11%, esto un pequeño 2%, un 10%, un 5%, un 15%. En media total, el volumen total es que sí que aumentan, pero no es 17, es un 8. Entonces sí que hay una disminución porcentual. Si antes era 8.000 y algo y luego 7.000, pues todo se hace más pequeño. Pero digamos que volvemos a tener lo mismo. Un poco de realidades de algunos corredores grandes o mediadores grandes que han aumentado las ventas, este 25, y hay otro porcentaje, un 75, que se ha disminuido. Igualmente, si queréis, en global sí que podemos decir pues que están notando la crisis, pero fijaos que son unos niveles de recuperación, yo creo que bastante buenos o bastante aceptables. Esto, digamos, es el paquete, los grandes, los que más emiten. A partir de ahí aparecen cientos y cientos de corredores con diferentes realidades. Estas diferentes realidades os he puesto aquí, digamos, pinceladas de corredores sueltos para que veáis que, digamos, hay una amplitud. De esos grupos que os puse antes, los que se quedan igual, los que disminuyen, los que aumentan, hay todo tipo de realidades. Por ejemplo, fijaos, este mediador de 20 emisiones que hacía pasa a 8. Evidentemente es una disminución del 60%. O fijaos, este del 19 emisiones que hizo, ha hecho 4, un 78% por debajo. Entonces dices, evidentemente hay mediadores que sí que están sufriendo el tráfico habitual que sería de emisiones, pues que les ha disminuido. Un icono de smile pues triste. Sin embargo, también encontramos otros que se mantiene igual. Fíjate, este hizo 11 emisiones y por lo que sea, en mayo, la última semana, vuelve a hacer las 11 emisiones, es igual. Y sin embargo hay mediadores como este que, fijaos bien, que hizo 3 emisiones y luego coge y aparece con 12 emisiones en mayo. Entonces, lo interesante un poco, que quizás es por donde iba José Luis, es decir, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es la realidad que se esconde detrás de un nivel de emisiones relativamente bajos a un nivel de emisiones del 12%? Bueno, eso es lo que estamos estudiando todavía a nivel estadístico,
porque la hipótesis que tengo es separar un poco unos porcentajes de crecimiento razonables, digamos un 25%, pues antes hacía 3 pólizas y ahora hace 4, pues bien, pero claro, los que se salen, digamos, de un margen casi del 100%, pues entonces yo creo que esos corredores sí que están estableciendo otro tipo de estrategias. Por eso es muy interesante la investigación, porque detrás lo que haces es constantemente pones hipótesis y esas hipótesis las intentas contrastar con datos. No solamente que sean ideas como, es que nadie vende. ¿Cómo es que en Codeoscópica, en Avan 2 aparece que se recuperan las emisiones porque yo no vendo nada? Pues muy sencillo, pues habrá otro compañero que sí que venderá. Detrás también tengo la hipótesis de qué es lo que está ocurriendo con las aseguradoras, porque claro, las aseguradoras están aumentando, disminuyen. Bueno, tengo unos datos preliminares aquí que he estado haciendo los cálculos y volvemos a tener una visión un poco parecida que la que vimos de grandes corredores, o corredores que hacen muchas emisiones. Y tenemos un 40% que resulta que ha aumentado sus emisiones. Hay una serie de aseguradoras que están vendiendo esta semana del 25 al 31 más que la semana del 2 al 8 de marzo, que era una semana de bonanza, de un momento fuerte, como vimos, por estacionalidad, pero hay un 60% que están emitiendo menos. Entonces volvemos a tener dos realidades que dices, es que algunas aseguradoras, por lo que sea, por la estrategia o a saber qué, están consiguiendo emitir más que antes, mientras que hay un 60% que están emitiendo menos. Evidentemente, las que emiten más emiten un 14% de más de volumen, mientras que la que emiten menos, un menos 22%. Por eso la cifra todavía la tenemos baja. Pero esta cifra a golpe de semana vemos que se va recuperando poco a poco. Así que esta es la presentación que os tenía preparado un poco de todo este contexto, la investigación que estamos llevando a cabo, y también os quería que viésemos por encima un poco el informe que os hemos presentado la semana pasada. Entonces, fijaos que dentro de autos vivimos un momento muy bajo en la semana del 1 al 15 de abril, que ya hubo justo en el confinamiento, es este punto de aquí, pues una quincena baja, pero luego incluso llegamos a tocar fondo del 1 al 15 para luego primero una primera recuperación y luego una segunda recuperación para la derecha. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos que todas las modalidades vuelven a crecer, desde el punto mínimo van aumentando, de 14, 15, luego llegamos a unos mínimos de 9.000 y 7.000 en esta quincena, pero ya vamos recuperando todo lo que son las cifras. Aquí se ve la representación gráfica y las modalidades van evolucionando. Ojo que fijaos que aquí primero hubo una subida un poco fuerte y aquí se va aplanando. Detrás existen muchas teorías que se han intentado explicar de una forma más o menos sencilla. Y la forma más o menos sencilla era cómo era la crisis, no si era en forma de V o de L. De V era muy pronunciada la bajada y la recuperación muy fuerte, y de L es una bajada muy fuerte y luego tenernos abajo en plano, cosa que no lo vemos. Y han comenzado a surgir nuevas letras para explicar todo eso. En forma de U no es, porque la bajada fue abrupta. Y la última teoría, me ha explicado un buen panelista que está con nosotros, es la teoría del W, que ya es la letra que nos faltaba. ¿Y cuál sería el concepto del W? Fijaos que sería la primera bajada un poco abrupta, como esta que puede ser aquí, luego una buena recuperación, como podría ser esta de aquí, pero luego en algún momento prevé una segunda caída. Y esto yo creo que sí que podría ser, pero también habría que especializar un poco en qué segmentos y en qué mercados. Y en este caso la hipótesis que me transmitían estaba muy relacionado con el tema de coches nuevos. También he hecho un par de llamadas, he hablado con concesionarios y más o menos tienen esa misma idea. Y es un poco el efecto tapón que también me comentó otro compañero panelista, que es decir, vamos a ver, los coches nuevos ya se habían medio vendido, prehablado en marzo, entonces ahí hay un monto. Luego ha habido, cuando han dejado otra vez entrar en el concesionario, gente que ya tenía la idea del coche, no un clima de total confianza, pero sí un poco más relajado, de forma que aparece, no digamos de forma abrupta, pero sí una recuperación, pero que es un poco irreal, porque simplemente ese efecto que ha sido, que ha empujado lo que había un poco antes y durante en forma de ventas. De forma que ahora sí que podemos ver una recuperación, estoy hablando en auto nuevo,
para en los meses seguramente de julio y agosto pues volver a esa W, tener una segunda bajada. Y si os fijáis, vosotros también lo podéis haber experimentado en el tema de las terrazas. En cuanto se abrieron las terrazas, todos los bares, fuesen buenos o malos, ¿cómo estaban todas las terrazas? Os lo aseguro, estaban llenas. Muy bien, pues han pasado ya una semana y media o así, y ahora, donde antes no encontrabas nunca sitio, ahora sí que encuentras mesas vacías. Hay disponibilidad de la terraza. Entonces salimos como locos al principio, pues a tomar tapas y demás, llenamos todo, entonces pareció una recuperación, nunca había estado tan lleno, pero luego en cuanto hemos vuelto un poco a la cotidianidad, evidentemente cada día no puedes bajar a tomar bravas y cañas, ¿no? Así que entonces volvemos a tenerlo. Que yo creo que no sé si irán saliendo más letras. Sí que creo que evidentemente hay una recuperación y por los porcentajes que veíamos de ICEA y demás, dudo mucho que la cosa sea muy dramática. Lo que sí que hemos visto es que por lo menos autos es de los que quedarán un poco tocados. Así que fijaos, aquí no creo que llegue a haber una W, pero vemos que esta recuperación se comienza a aplanar, entonces sí que tendría un poco más de forma de Nike, ¿vale? La recuperación es lenta y va aumentando. También hay la siguiente teoría que decir que todavía estamos, digamos, viviendo, prolongando un poco la forma de trabajar y de vivir de antes del coronavirus. Entonces, constantemente, mentalmente, pensamos en una recuperación, un poco como volver a antes. Sin embargo, detrás se esconden también unos cambios macroeconómicos que yo creo que sí que los notaremos, pero será un poco más a final de año. ¿Y qué quiero decir con cambio macroeconómico? Finalmente las economías de las familias se reconvertirán, verán finalmente cuántos ingresos van a tener para largo, el teletrabajo también se habrá afianzado y entonces es posible que se descubran cambios de hábitos de consumo. Esos cambios de hábito de consumo que digo, no los podemos ver ahora porque es todo muy reciente. Recién estamos viendo a ver qué es lo que ha pasado. Muy bien, pues entonces yo creo que el cambio de hábitos, el cambio de mentalidad y demás vendrá más para finales de año o principios. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía en nuestro trabajo de mediadores de seguros y de corredores todavía funcionaremos un poco del mismo modo y todavía pues tendremos el mismo tráfico de los clientes que teníamos antes y demás. Por eso no notaremos un cambio muy fuerte ahora, pero yo creo que más adelante, si hay cambios, se producirán cambios a nivel de consumo. Así que por eso yo creo que hay una buena recuperación en tema de autos. Fijaos, todas las modalidades están sanas y sobre todo aquí, porcentualmente, no vemos grandes cambios. Sí que vemos un 2% que ha aumentado a terceros, también un pequeño 2% que ha conseguido rascar la modalidad de terceros ampliados, pero simplemente lo están quitando del todo riesgo. Entonces sí que hay una rebaja del todo riesgo, pues ahora me lo miro y con un terceros ampliados también me puede servir. Pero un 2% realmente todavía no están marcando una tendencia muy fuerte. Y luego si vemos a nivel de primas, desde el bajón que hubo de marzo, desde aquí, 2,98, vemos que se recupera, pero ya hay una estabilidad. Fijaros, un mes y medio con la misma prima media en terceros, 301, 302, 303, y así si lo vamos analizando, vemos que las primas se están estabilizando o la diferencia es muy pequeña. Entonces sí que vemos que la prima media evidentemente ha bajado en su conjunto, pero estas diferencias tampoco no son tan fuertes o tan explicativas de grandes cambios. Esto es lo que pasa en autos. Aquí lo vemos, ¿vale? Pero es que en los otros ramos ocurre lo mismo. Fijaos, hogar sí que tiene un comportamiento un poco diferente, que aquí hubo la bajada del coronavirus, el mínimo que llegamos en este del 1 al 15 de abril, luego una recuperación, pero fijaos, bastante fuerte. En cambio aquí sí que ha vuelto a bajar. De esta quincena a la primera quincena de mayo baja, y aquí entonces encontramos casi los mismos números, o sea, una cifra muy similar a la que tenía anteriormente. Fijaos, de 2.110 a 2.117. Entonces esto es casi plano. Es un comportamiento diferente. Mientras que autos sí que vemos una recuperación continua, aquí es posible que veamos esta extraña W que habíamos dicho que era otra hipótesis. Una bajada, una subida y luego una bajada. Igual hogar se ha adelantado un poco al ciclo. A partir de ahí, lo que os decía, a nivel de composición, vemos que más o menos son las modalidades que están trabajando lo mismo.
Y luego, a nivel también de prima, volvemos a ver una cierta estabilidad de primas. No hay grandes cambios, grandes movimientos raros, ¿lo veis? Hay una estabilidad de primas. Y sin embargo, motos es el otro área que queremos investigar porque, fijaos, es temporal. Cuando viene el verano todo el mundo quiere motos, pero la recuperación ha subido incluso los niveles que teníamos antes del coronavirus, en esta primera quincena de marzo. Vemos un gran valle, pero luego una recuperación importante, entonces superando incluso los niveles. Diferencias notorias, lo mismo que antes. No encontramos grandes diferencias notorias. Simplemente esta recuperación, evidentemente, pues aquí sí que me atrevo a decir que terceros ha subido de 68 a 73 en composición, ya es indicador de un cambio, pero fijaos que bajando de terceros ampliados, que disminuye, y esta pequeña cuota pues la está ganando terceros. Así que hay un desplazamiento y los clientes sí que están optando por la modalidad de terceros. Mientras que tanto en todo riesgo la diferencia es muy pequeña, y todo riesgo con franquicia todavía sí que me atrevo un poco a decir que hay una pequeña diferencia. Pero cuando entramos en estas dos modalidades, en el caso de motos, como la proporción, el volumen es bajito, lo que sí que podemos fiarnos es un poco de estas dos modalidades, que son las que nos están enseñando un poco cómo es el camino. Muy bien, a partir de aquí, ¿qué es lo que se abre? Bueno, pues a partir de aquí se abre un entorno, creo yo, de vigilancia muy fuerte, por decirlo así, para ver cómo va evolucionando. Así que a corto plazo, lo que se ve claramente es pues una recuperación. Yo creo que siguen habiendo los mismos hábitos. Y lo que sería posiblemente un impacto un poco más fuerte, yo creo que habrá que esperar por lo menos un semestre. También ir vigilando un poco la evolución del PIB. Estamos a punto de cerrar el segundo trimestre. Haremos tanto los propios barómetros como también este estudio que os decía un poco de la composición, qué está ocurriendo en autos, de dónde proviene la recuperación. Tendremos ya todos los resultados un poco más concluyentes y evidentemente pues os los presentaremos. Así que a partir de aquí, yo creo que es la exposición que queríamos hacer, y si os parece bien, pues podemos hacer un par de preguntillas o un par de cambios de opiniones de cómo lo veis vosotros también y si tenéis alguna pregunta. Así que activo si veo las preguntas. Ya tenemos la de José Luis. Exacto, José Luis, por eso estamos haciendo el estudio este que te decía. Y lo principal que queremos ir a buscar es exactamente cómo están actuando los corredores. Por eso incluso estamos pensando en sacar, digamos, muestras de corredores concretos para ver la estrategia que están utilizando. Pero sí que lo que puedo decir es que un poco ese discurso que a veces algunos dicen, no, es que está retarificando todo, yo lo tomaría con cautela, porque en vista de las cifras es posible que haya gente que esté retarificando, pero no es la mayoría. No es la mayoría, pero sí que sería bueno saber un poco el porcentaje y también a qué estrategia responde. Si es principalmente por el propio corredor que proactivamente está siendo un poco más activo en el mercado, o ya se corresponde realmente a clientes que en la renovación de su seguro están buscando otras opciones. Esto yo sí que creo que es interesante. Sí, José Luis también nos apunta un poco el cambio de hábitos. Yo creo que todavía estamos en estado de shock de lo que hemos vivido, o sea, todavía no lo hemos asumido, todavía estamos intentando bajar de peso y dormir mejor por las noches, pero en algún momento entrará un periodo de reflexión y yo creo que la gente intentará hacer cambios de hábitos, incluso a nivel vivencial, de irse a vivir a la segunda residencia, de trabajar más, de trabajar menos. Yo creo que consecuencias van a haber. Por eso siempre hay un discurso de fondo que dice que no volveremos al estado de antes, no volveremos. Y peor todavía, si como dice la OCDE y algunas aseguradoras también lo tienen muy claro, va a haber un rebrote para final de año del virus, eso fijaos que va a volver a condicionar tanto nuestras emisiones que hacemos como otra vez la economía. Entonces digamos que esta es la primera parte de la película. Esperemos que no se produzca una segunda parte, que entonces volveremos a notar una disminución acusada y quizás estos cambios del consumidor sí que se
sí que se fuercen un poquito más. Muy bien, creo que también están entrando preguntas por... Sí. Hablando un poco de la previsión de los ramos. Yo creo que aquí principalmente, tal y como apuntaba ICEA, hay unos ramos que quedarán todavía fuertes, o sea, autos evidentemente tiene un volumen. Lo de salud es casi imparable. Yo creo que el efecto justamente del coronavirus ha hecho que haya muchas peticiones de información sobre seguros de salud y también ha habido contratación. Multirriesgo se le ve que tiene una buena salud, aunque en nuestro caso particular, que hemos analizado solamente el multirriesgo del hogar, lo vemos que se está, digamos, casi estabilizando. Sin embargo, el resto de ramos, no vida, que es un conglomerado que hemos visto que hay mucho que también afecta a empresa y demás, es ahí donde notaremos la disminución. Toda esa miríada de pequeños seguros que van a complementar pues pequeñas y medianas industrias es donde sufrirá. Por eso, en la otra crisis, todo lo que estaba asociado a construcción, vino ahí la bajada de cartera que tuvisteis, y ahora yo creo que la bajada de cartera aparecerá más por el resto de ramos no vida. Sí que notaréis un poco el impacto en autos, que esto habrá que acabar de verlo, si es por presión del cliente un poco o porque busca alternativas, pero no creo que sea el impacto tan fuerte. Por eso el segundo trimestre yo creo que es importante ver las cifras de cómo se cierran, porque será un indicador un poco fuerte de cómo irá el mercado. Y yo creo que ya el tercer trimestre, aunque venga agosto por el medio, sí se acabará de ver un poco la tendencia. Con el cierre del año, que ya habremos acumulado 3 trimestres con todo esto, se acabará de configurar el mercado y también tendremos cifras de cómo se están distribuyendo en los diferentes canales, que también será muy interesante ver qué canales están aguantando un poco mejor toda esta crisis. Sí, hablan de las previsiones de junio y julio. En el auto nuevo sí que lo tengo, creo que muy claro, que habrá otra vez esa W se producirá. Sin embargo, en autos a mí me da la sensación constantemente que a pesar de todo hay una fuerte estabilidad, porque no dejáis de tener, digamos, la misma masa de clientes, entonces, y un porcentaje muy fuerte arrastrarán inercias de consumo. O sea, los que ya anualmente os pedían retarificación o que miraseis el seguro, lo volverán a hacer. Y también hay un gran bloque muy estable que aceptará simplemente la renovación del seguro. De forma que yo creo que por lo menos los próximos meses se mantendrán. Igualmente también dentro de la línea de estudios que estamos haciendo, estamos intentando hacer modelos predictivos. Entonces, como no conocemos el futuro, sí que estamos intentando hacer ecuaciones, por decirlo de alguna forma un poco sencillo, para ver cómo se están ajustando a la realidad. Lo que se crea lo que se basa es hacer modelos, ¿no? Hacer modelos predictivos y que funcionan a corto plazo. O sea, para el próximo mes o los 2 meses siguientes todavía funcionan. Cuando ya me pides qué es lo que va a ocurrir el año que viene, entonces sí que se va a notar. Mira, nos dicen también por el chat que desde Tenerife nos dicen que se está notando. Evidentemente, veáis lo que veáis, veréis que se tiene que afectar. O sea, la cuestión es, no se sabe un poco la dimensión, pero toda la parte de turismo y todos los seguros asociados a, por ejemplo, al sector hotelero y demás, pues se van a tener que notar. Por eso yo creo que todavía se está aguantando para ver un poco cómo se sale de la crisis o en qué condiciones será, pero el momento fuerte vendrá de aquí a 6 meses, que se acabará de ver todo lo que es pequeño comercio, hostelería y demás, en qué situación queda y qué grado de destrucción hay de eso, porque os acordáis que os dije que constantemente del Producto Interior Bruto está relacionado con seguros. Simplemente la riqueza que se produce acaba repercutiendo directamente en la proporción de seguros que se hacen. Por eso a mí me interesa mucho ver la evolución del PIB, porque es, por ejemplo, el indicador más fuerte de todas las magnitudes macroeconómicas que hay, que tienen incidencia. Y peor, junto con el paro, que también hay una correlación muy fuerte. Pues entonces espero que os haya gustado el webinar. El informe lo podéis descargar directamente de nuestra página web, y si os parece bien, pues entonces seguimos haciendo seguimiento de cómo va evolucionando tanto el sector asegurador junto con las primas y nuestro trabajo. ¿Os parece? Pues nada, os agradezco mucho a todos vuestra asistencia.
Un saludo.